¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarlos en esta asignatura que estamos desarrollando juntamente, Estrategias para el Aprendizaje. Estamos en nuestra sesión número 6. Antes de comenzar el desarrollo de esta sesión, me permito recordarles que deben ustedes o deben de estar listos o tal vez ya presentaron su examen parcial. Recuerden que es de la sesión 1 a la sesión 5, lo que abarca este examen parcial. También les recuerdo que es importante no solamente quedarse con la información que aquí se está proporcionando. Tomen nota, tomen apuntes, busquen, indaguen, no se queden solamente, repito, con la información que les estamos ofreciendo desde este momento. Tienen la oportunidad y todo el tiempo por delante para poder complementar toda esta información. Entonces, vamos a abordar nuestro cuarto tema de este programa de estudio, el cual se titula Técnicas y herramientas de estudio. Es una unidad muy interesante, es una unidad muy práctica en el sentido de que ustedes van a tener la oportunidad de conocer una gran variedad de técnicas o de herramientas que son las más comúnmente utilizadas en este proceso del desarrollo de la capacidad para aprender a aprender. Recuerden que estamos bajo la lupa de transformar, de cambiar nuestra educación o nuestra forma de aprendizaje tradicional en algo que se llama aprendizaje significativo. Y entonces también tendremos la oportunidad de aplicar o de utilizar otras técnicas y de manejar otras herramientas que serán de mucha utilidad para este proceso de estudio. Revisemos en nuestra diapositiva cuáles son los objetivos tanto particular como específicos que nos ocuparán en esta sesión y en esta unidad. Nuestro objetivo particular dice: al término de esta sesión, el estudiante habrá conocido y comprendido a través de ejemplos o tal vez también de casos prácticos las distintas técnicas de estudio para que, de acuerdo a sus características personales, elija la que más se adecúen a sus necesidades, expectativas y también, ¿por qué no?, a sus rasgos de personalidad. Y el objetivo específico es que ustedes, estudiantes, puedan clasificar las distintas técnicas de estudio de acuerdo a sus características, a fin de utilizarlas también, pues de acuerdo a las necesidades de estudio de cada persona. Sabemos y entendemos entonces que estamos frente a la posibilidad de tener una gama, un abanico muy amplio de técnicas y de herramientas de estudio, porque así somos el ser humano. Recordemos en sesiones anteriores que habíamos platicado sobre la necesidad de conocer nuestros rasgos principales de personalidad, porque no todos somos iguales, todos tenemos distintas formas de pensar. Nuestro proceso en cuanto al rasgo cognitivo, en cuanto a la forma de pensar y de conceptualizar o de contextualizar las cosas es totalmente distinto. Entonces, de aquí la idea de que si somos contamos con personalidades distintas o tenemos rasgos propios muy diferentes a los de mi compañero, a los de incluso algunos miembros de mi propia familia, pues es evidente que también puedo contar, y que se cuenta afortunadamente, con técnicas y herramientas que les van a ayudar para aprovechar mejor su estudio y para apropiarse mejor de los conocimientos. Recuerden que va a ser una frase que seguiremos trabajando a través de estas sesiones para terminar nuestra asignatura. Entremos entonces en materia y vamos a revisar cuáles son las técnicas de estudio. Primero, como siempre partimos, vamos a definir qué es una técnica de estudio. Dice nuestra diapositiva que una técnica de estudio, las técnicas de estudio más bien se están convirtiendo hoy en un elemento bien importante para el estudiante y se convierte en uno de los conceptos más importantes precisamente en el mundo de los estudiantes. Y no estoy hablando solamente de ustedes, estudiantes adultos que están trabajando con una modalidad diferente, con una modalidad a nivel virtual o distancia. También estamos hablando que en ese mundo estudiantil, en ese mundo presencial, en esas escuelas primarias, secundarias, preparatorias o de formación universitaria a nivel presencial, bueno,
bueno, pues también ya se concibe un mundo estudiantil totalmente distinto y ahí las técnicas de estudio definitivamente van a variar. Yo aquí haría el cuestionamiento o el planteamiento. No es igual estar 4 horas en una escuela como lo hacen nuestros pequeños de preescolar o de kinder o de jardín de niños, como se maneja este nivel básico, a estar en un nivel de maestría. Y ayer precisamente recordaba, cuando estábamos trabajando en la formación de este material para ustedes, qué implica trabajar a distancia y qué implica trabajar de manera presencial, por ejemplo, una maestría. Dentro de mi experiencia profesional, la maestría que yo he estudiado, bueno, pues era los sábados de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y esto representaba trabajar con una serie de técnicas o de herramientas de estudio totalmente distintas a las convencionales. Y también esto representaba la inversión de tiempo y de concentración y de atención en un grado más superlativo conforme a otras modalidades de estudio. Imagínense cómo terminaba yo los días o cómo terminaba los fines de semana, saliendo a las 8 de la noche de sesiones de 12 horas, donde recuerdo solamente teníamos media hora para desayunar y 1 hora para comer, y eran materias de trabajar de entre 3 o 3 horas y media cada una de ellas. Esto precisamente nos está manejando necesidades diferentes, repito, de técnicas de estudio muy distintas. En este caso, nosotros trabajábamos mucho la parte del resumen y de exposición de trabajos, de exposición de capítulos completos del libro, para entonces poder abarcar la bibliografía necesaria. Esto implicaba leer mucho, esto implicaba hacer resumen, trabajar con esquemas, que es una de las cosas que vamos a explicar un poco más adelante, y entonces esa habilidad de poder tener una lectura a nivel comprensión mucho más rápido, pues se da y se da con la práctica. Ese es el compartir en este momento mi experiencia profesional y personal. Esto no se logra de la noche a la mañana. Les hago esa recomendación. En sesiones pasadas también lo he hecho. Lean, busquen una lectura que tal vez sea amena, sea agradable para ustedes. Trate siempre de ubicar las palabras que no comprenden, tener un diccionario a la mano para entonces poder hacer uso del mismo y entonces poder manejar una visión o un panorama mucho más amplio, y nuestro nivel de comprensión cada vez va a ser cada día mucho más alto. Entonces, repito, no es lo mismo trabajar en una universidad presencial que en una universidad virtual, y esto también nos va a llevar a desarrollar ciertos hábitos de estudio que más adelante en próximas sesiones también abordaremos. Entonces, quedamos que estas técnicas de estudio se han convertido en uno de los conceptos más importantes para ustedes en este mundo virtual de la formación universitaria, y también para otros niveles de educación a distancia y de forma presencial. Los estudiantes, continúa diciendo nuestra diapositiva, tienen la opción de mejorar sus rendimientos con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que pueden mejorar claramente los resultados. Yo recuerdo también, y les hago comparto con ustedes esta experiencia personal. En la universidad teníamos una compañera que era muy hábil, era extremadamente hábil para lo que nosotros conocemos como acordeones. Y entonces a alguien se le ocurrió en un momento dado, en una clase de las difíciles, pedirle su acordeón y sacarle una copia. Esta persona quedó igual o peor, porque no es lo mismo trabajar esa técnica para ti que hacerlo para los demás. Y creo que es un truco que todavía en alguna ocasión me ha tocado como experiencia en el lado docente, de ver a los alumnos cómo tratan desesperadamente de sacar todavía el clásico acordeón en pleno examen, que a muchos les puede servir y les sirve. Yo estoy segura que les sirve, pero no para sacarlo en el momento del examen, sino para hacer un recuento de toda esa información que se recabó durante un tiempo y poder plasmarla a través de un examen. Nosotros veremos algunas formas de acordeones, hago la aclaración que son acordeones, pero más bien son técnicas de estudio, no son trucos, son técnicas de estudio que seguramente ustedes les van a ser de mucha utilidad, y también romper con esa clásica forma de buscar la información en el momento mismo de la ejecución del examen. Bien, las técnicas de estudio entonces son un conjunto de herramientas fundamentalmente lógicas
que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de la memorización y del estudio. Retomemos que en este proceso del aprendizaje significativo, del el aprender a aprender, hacemos primero en la fase de comprensión. En primera instancia de entrada estamos hablando de este proceso de comprensión para luego hacer la parte de la memorización. Y para lograr eso, nosotros vamos a abordar y vamos a conocer algunas de las técnicas de estudio más utilizadas que les ayudarán evidentemente a ustedes en esta aventura de su formación universitaria. Bien, empecemos con nuestra primera técnica, se llama lectura de comprensión. La primera pregunta o el planteamiento es, ¿qué debo hacer cuando leo? Ustedes piensen en este momento, ¿qué es lo que deben hacer en el momento de abordar alguna lectura? Nos dice la diapositiva. Primero, centra la atención en lo que estás leyendo, sin interrumpir la lectura, con preocupaciones ajenas al libro. Creo que esto es uno de los errores o uno de los comportamientos más comunes que tenemos el ser humano. Estamos leyendo sin leer. Estamos oyendo sin escuchar, estamos viendo sin observar, estamos totalmente dispersos y tenemos nuestra atención centrada en otros elementos, en otros puntos o en distractores que precisamente vienen a hacer eso, a bajar ese nivel de atención en lo que estoy haciendo. Mi nivel de concentración es cero. En mi lectura estoy escuchando música, estoy escuchando la televisión, estoy escuchando la conversación por teléfono o simplemente estoy pensando en algún acontecimiento que me acaba de suceder. Entonces, lo primero que se debe hacer cuando se lee es centrar esa atención, eliminar o salirnos de todos esos lugares donde hay distractores y entonces concentrar de esta forma precisamente la atención. Yo a veces me pregunto cuando veo a la gente en autobuses o en transporte público, ¿realmente estarán concentrados en su lectura o es una forma de tratar de pasar el tiempo? La pregunta para ustedes es exactamente igual. Cuando leen, ¿qué hacen? Es para dejar pasar, para quemar un rato de tiempo, distraerse en alguna forma, pero no centrando toda la atención al 100%. Entonces la recomendación es que por favor, cuando lean, centren esa atención. También sean constantes. La constancia es uno de los elementos más importantes para manejar este proceso de la lectura. Y también nos comenta nuestra diapositiva, el trabajo intelectual requiere repetición e insistencia. Y aquí estamos ilustrando nuestros primeros puntos de qué se debe hacer cuando leo, con esta fotografía que a mí particularmente me pareció muy ad hoc, de esta niña que está durmiendo, está puesta su atención en otro elemento que no es precisamente el estudio. Y entonces nos hace pensar que tiene mucha atención con estos lentes de broma que tienen ahí dibujados o tienen como fotografía unos ojos perfectamente bien abiertos. Esto no precisamente nos lleva a pensar en una atención. Entonces evitemos este tipo de actitudes o ese tipo de comportamientos y pongámonos con toda nuestra atención y con toda la constancia y prestancia a hacer precisamente este tipo de lectura. Y no por cargar 20 libros y andar con 20 libros para arriba y para abajo, pues estoy trabajando precisamente en esa parte intelectual. El trabajo intelectual, y retomo nuestra última frase de esta primera diapositiva, pues se requiere una repetición y una insistencia. Hay personas, y yo he escuchado a algunos alumnos que me dicen que para ellos es muy complicada la lectura y que se tardan mucho porque hay que leer 2, 3 o hasta 4 veces según el nivel de complejidad de la misma. Pero finalmente yo he visto particularmente el desarrollo de estas personas como estudiantes y se debe precisamente a esa repetición y a esa insistencia. Bien, continuamos entonces viendo nuestra siguiente diapositiva y dice, la comprensión de la lectura es el objetivo de la lectura. Si yo me voy a poner a leer es porque yo requiero comprender lo que estoy leyendo. Es como si yo quisiera leer o estoy leyendo un libro o una frase o un artículo en otro idioma que no conozco, pues también lo puedo repetir, pero el objetivo no lo estoy cumpliendo, no estoy comprendiendo lo que estoy leyendo a través de ese escrito.
donde se interpreta y se extrae un significado del texto que se está leyendo. Para entonces poder nosotros interpretar y extraer realmente el significado de lo que estoy leyendo, pues nos dan algunos modelos o algunos tips, 3 principalmente, que nos ayudan precisamente a llegar a esos niveles de comprensión en la lectura. El primero se llama abajo arriba, donde el texto es más importante que el lector, pero este modelo no es aceptado por muchos lectores. Hay lectores que pueden estar pensando, manejando la idea de que pues el texto no le va a encontrar mucha más importancia o peso de lo que es el mismo. Y entonces aquí lo que pasa es que hay una discriminación o una indiferencia hacia el tipo de lectura. Entonces yo creo que lo más conveniente es que siempre nos situemos en el mismo nivel. Si yo voy a leer o yo voy a buscar en una lectura comprender alguna situación, yo no debo estar arriba de lo que me están ofreciendo en esa lectura. El arriba abajo, lo inverso, es donde el lector es más importante que el texto, ya que éste tiene conocimientos previos sobre la lectura y lo que hace es ampliar y reafirmar sus conocimientos o contrastar sus ideas con las del autor. Y por ejemplo, en el primer modelo es cuando alguien nos impone o por necesidad debemos leer. Yo recuerdo hace algunos años que en las secundarias dejaban leer siempre a los clásicos o a los clásicos a nivel contemporáneo. ¿Y quién no tuvo que leer forzosamente una obra de Miguel de Cervantes Saavedra, como es Don Quijote de la Mancha, o quién es dentro de lo que es la lectura contemporánea, los clásicos contemporáneos, no debimos leer al famoso Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad? Debo en este momento aceptarlo frente a ustedes. Yo tuve que leer 3 veces 100 años de soledad, y no precisamente porque sea algo muy complejo, sino simplemente en ese momento no me llamaba la atención. La primera vez que lo leí no supe qué había pasado, la segunda como que tomé conciencia, y la tercera ya lo hice. ¿Y saben por qué? Porque se me ocurrió desarrollar el árbol genealógico de los Buendía, que es el apellido de los protagonistas de la novela de García Márquez. Y entonces hasta ese momento yo pude comprender la importancia de esa lectura y el impacto de esa lectura. Después me seguí preguntando para qué necesitaba yo leer a esos clásicos desde un nivel medio. Ahora lo puedo comprender, y ahora también sé que nuestros jóvenes que están frente a esa lectura de los clásicos les cuesta un poco más de trabajo que a nosotros poder abordar a estos autores, pero es parte de una formación básica que todo ser humano debe atravesar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo de arriba abajo, por ejemplo, lo veremos un poco más adelante, es cuando estamos ya con conocimientos previos y requerimos el apoyo o la referencia de un autor, por ejemplo, para elaborar un ensayo, que en un momento más veremos de qué se trata. El tercer modelo que nos ubica en esta lectura de comprensión es el modelo de interacción. En este modelo de interacción, nos dice la diapositiva, es donde el lector relaciona sus conocimientos con la nueva información que el texto le está suministrando en ese momento. Este último es el más aceptado por expertos, ya que la comprensión es un proceso de construcción del significado por medio de la interacción con el texto. La siguiente pregunta para ustedes, señoras, señores, estudiantes de esta asignatura. ¿Cuántas veces no han tenido ustedes en su mano un artículo, un ensayo, una novela, un libro técnico, una información técnica, donde ustedes sientan que ya son parte de ese conocimiento, porque ya tuvieron la experiencia previa de manejarlo, de hacerlo, de entenderlo, de vivirlo? Esto es muy común en las novelas. Cuando nosotros tenemos o estamos frente a novelas de autores que tienen esa sensibilidad de llevarte de la mano y de adentrarte a su mundo que nos está trabajando a través precisamente de su novela, bueno, pues estamos hablando definitivamente de un modelo de interacción. Y me adelantaría a decir, aun cuando yo no tenga un conocimiento previo, esa narrativa y esa forma tan especial, tan sublime de llevarte, te hace a veces sentirte parte de la historia o sentirte dentro de ese
de ese proceso de narración que te lleva precisamente a conocer con él ese lugar que te está proponiendo. Podría mencionar algunas o muchas de las novelas que he tenido la oportunidad de leer y que me han dejado ese buen sabor de boca. Desde mi punto de vista hay algo que se llama La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, que ha sido una de las novelas más emocionantes que yo he podido leer por la trama. Es una trama importante, es un momento histórico importante de República Dominicana por allá de la década de los 50. Pero más importante aún es esa forma tan espectacular que Vargas Llosa tiene para situarte con la protagonista y el protagonista, que es el general Leónidas, y entonces Leónidas Trujillo, y poder comprender esa vivencia de ambos protagonistas en esa novela. Otra recomendación, si ustedes quieren empezar a leer otro tipo de novela, les recomiendo mucho La fiesta del chivo, e incluso es una forma tradicional de festejo entre los dominicanos, el precisamente hacer este festejo, esta conmemoración por la muerte de Leónidas Trujillo. Pero ahí se los dejo de recomendación para esta lectura a nivel histórico. Bien, saber leer, para cerrar esta diapositiva, no es solo poder decodificar un conjunto de grafías o de palabras y pronunciarlas de manera correcta, sino fundamentalmente se trata de comprender aquello que se lee, es decir, ser capaz de reconstruir el significado global del texto. Y por ejemplo, si ustedes tienen ya esa habilidad o esa capacidad, van a tener la oportunidad de desarrollar con más facilidad posteriormente sus lecturas de comprensión. Esa reconstrucción del significado global del texto es lo que realmente nos lleva a nosotros a medir qué tanto he comprendido la lectura que he hecho y hacia dónde la puedo aplicar. Repito, todo esto que estoy comentando con ustedes se logra a través de la práctica. Nadie nace sabiendo o teniendo esa particularidad de la lectura de comprensión. Nos lo da esa práctica diaria o nos lo da esa disciplina o esa metodología que nosotros muy propia y personalmente debemos desarrollar para entonces poder lograr esa lectura de comprensión. Y escuchen ustedes bien, esto es básico para cualquier formación, desde la formación a nivel primaria hasta nuestras formaciones de tipo universitario y más de posgrado, por ejemplo. Bien, también dentro de la lectura de comprensión les comenta la diapositiva que hay que identificar la idea núcleo que quiere comunicarnos ese autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto y la estructura que emplea, entre muchos otros elementos. Yo les hablaba, por ejemplo, hace un momento de Vargas Llosa con La fiesta del chivo y hablaba de una narrativa. Es una narración de acontecimientos históricos donde se involucra también la historia personal de la protagonista y de cómo esa historia personal impactó en su vida posterior y en su desarrollo personal. Eso es la idea núcleo que nos está queriendo comunicar Vargas Llosa a través de su novela. Implica también una acción intelectual de alto grado de complejidad en la que se lee o que cuando se lee se elabora un significado del texto que contempla el mismo que le dio el autor. Y repito, por eso hay tan pocos buenos escritores en esta aldea global, por hablar de alguna terminología que hayamos estado trabajando aquí en nuestra materia, porque esa contemplación que puede tener el autor no se da con mucha facilidad. Tenemos autores de cualquier índole de géneros, tenemos autores desde los más serios hasta los más cómicos o los más reconocidos, pero siempre es precisamente por ese significado del texto que le da, por esa parte, esa esencia de su persona y de su ideología, de su idiosincrasia, a través de este proceso de escribir y de aportarnos algo a través de su comunicación escrita. ¿Okay? Entonces, para concluir esta primera técnica de estudio, la lectura de comprensión es la base de toda formación a nivel educación desde la básica hasta la educación superior. Entonces, vayan haciéndose a la idea, vayan haciendo ese espacio en su mente, ese tiempo, vayan programándose
porque la lectura es una base para poder estudiar exitosamente o de una forma completa una licenciatura. No basta solo con presentar exámenes o con estudiar. La lectura es una parte básica o esencial dentro de su desarrollo desde este momento. ¿Ok? Bien, pasemos a otra de las técnicas de estudio. Se llama mapas conceptuales y mapas mentales. Desde este momento hago la aclaración, no son lo mismo, son muy parecidas, pero tiene cada una sus particularidades. Vamos a revisar de qué se trata cada una de ellas. Un mapa mental se enfoca en una idea, ¿ok? Y un mapa conceptual trabaja con varias, con dos o con más ideas. Esa es la diferencia básica entre lo que es un mapa mental y lo que es un mapa conceptual. Cuando ustedes quieran plasmar dos o más ideas, van a tener que desarrollar un mapa conceptual, pero si ustedes van a partir de una sola idea, entonces van a estar frente a la elaboración o el desafío de elaborar un mapa mental. Créanme que desde un principio no va a ser fácil, hago la aclaración. Todo esto es práctica y poco a poco ustedes van a ir creando o van a ir desarrollando sus propios mapas conceptuales o mentales, pero dando esas características, esos toques como los artistas, esas pinceladas de colores, de formas y de palabras, para que entonces sea algo muy propio y muy personal. Esto a través de la práctica verán que lo van a poder lograr. Ahora bien, nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuándo hacer un mapa? Un mapa no podemos hacerlo por el simple hecho o gusto de elaborarlo. Siempre hay algunas particularidades o algunos aspectos muy especiales que nos invitan precisamente a desarrollar un mapa, ya sea conceptual o un mapa mental. Y nos comenta el pequeño o el sencillo recuadro de nuestra diapositiva. Primero puede ser para organizar un tema que puede ser un poquito complejo y que, bueno, finalmente buscamos primero la organización. También puede ser para lograr un aprendizaje más profundo. De ahí la idea de hace un momento de platicarle de los famosos acordeones en la educación tradicional. Realmente el desarrollar un mapa mental o un mapa conceptual, créanme que es como trabajar en la elaboración de un clásico acordeón. Pero aquí lo hacemos todavía con más elementos, con más creatividad y entonces nos apropiamos muchísimo mejor del conocimiento y ustedes lo van a ver en el momento que tengan que desarrollar cualquiera de estos dos mapas. También para integrar un viejo o un previo conocimiento con un conocimiento nuevo. El hacer este vínculo entre lo que ya sabía y lo que acabo de aprender o lo que representa para mí un nuevo conocimiento, bueno, pues también es la oportunidad para poder desarrollar un mapa mental o un mapa conceptual. Y para repasar y prepararse para exámenes. Ahí está entonces nuestro, podríamos decirlo de esta forma, nuestro acordeón contemporáneo, o para las épocas contemporáneas nuestros acordeones se van a llamar mapas, mapas mentales o mapas conceptuales. También les sirve mucha atención para tomar apuntes. Recuerden que en el transcurso de estas sesiones he puntualizado mucho la idea que siempre deben tomar apuntes extras a lo que nosotros estamos trabajando con ustedes en el desarrollo de las mismas. Pueden tomar apuntes a través precisamente del desarrollo ya sea de un mapa mental o sea de un mapa conceptual. ¿Para qué? Por ejemplo, para poder ubicar nuevas ideas en una estructura. A lo mejor ya me estás hablando de un concepto nuevo o estoy frente a una idea totalmente nueva que todavía no logro identificar y el desarrollar un mapa me puede apoyar mucho para entonces estructurar precisamente esa idea. Y recuerden, y soy insistente, todos tenemos una forma diferente de pensar. Todos tenemos una forma distinta de procesar la información y entonces es cuando entra en acción esta elaboración de un mapa, pero ya un mapa muy personal. Y también cuando nosotros estamos frente a una dinámica que se llama brainstorming o tormenta o torbellino de ideas. Normalmente
Esta técnica grupal se utiliza cuando requerimos saber de los demás qué es lo que podemos aportar para solucionar un problema o para dar ideas para crear, por ejemplo, en el área de mercadotecnia, un producto o para satisfacer mejor las necesidades de un cliente o de un mercado en particular. Entonces, una de las herramientas, de las técnicas más sencillas, más utilizadas, más conocida se llama lluvia o torbellino de ideas o brainstorming. Y aquí es donde precisamente cuando empezamos a tomar nota, en vez de hacer una lista de todo lo que estamos trabajando, podemos desarrollar un mapa conceptual. O si es solamente sobre una idea, bueno, pues podemos desarrollar ese mapa mental. Y también, y créanme que esta es una excelente herramienta, es una excelente técnica para trabajar cuando tenemos al frente ideas complejas. Cuando tenemos que resumir un capítulo o 2 capítulos o 3 capítulos de un libro y tenemos que hacerlo en un periodo o en un término de 15 minutos. O cuando tenemos que desarrollar el informe de los resultados de una investigación de mercados o los resultados de una promoción de ventas que hicimos durante 3 fines de semana en un número determinado de autoservicio para el lanzamiento de un nuevo producto, no hay mejor cosa que trabajar con un mapa mental o un mapa conceptual, donde todas esas ideas complejas o todas esa serie de circunstancias que nos llevaron a, lo podemos trabajar a través de este mapa. Créanme que es una labor ardua, pero entre más ustedes se vayan acoplando y vayan creando su propia forma de desarrollar mapas mentales o conceptuales, la utilidad va a ser muchísimo más que si lo hacemos de otras formas convencionales. Les estoy insertando en esta sesión algunos ejemplos. Esto no limita, recuerden, no limita a que ustedes busquen en libros o a través del buscador en internet. Google, por favor, trabajen a través de buscador Google algunos otros ejemplos, tanto de mapas mentales como de mapas conceptuales. En esta ocasión bajé y trabajo en esta diapositiva un mapa conceptual donde nos habla, por ejemplo, de las sociedades secretas, de logias masónicas y relaciona otras 2 ideas u otros 2 conceptos a partir de las logias masónicas. Habla de sociedades de ayuda mutua y sociedades de artesanos. Esto quiere decir que a través de estas logias, bueno, pues se dedicaban a trabajar o a dirigir sus esfuerzos a estos 2 diferentes sociedades. Luego vinieron las sociedades bíblicas y después o posteriormente las sectas protestantes. Yo les puedo asegurar que la persona que desarrolló este mapa conceptual puede hacer una explicación tan amplia como la información que le antecede. Y yo estoy hablando de que si soy espectador, estoy viendo 6 cuadros con solamente 2 flechas en ambos sentidos y una cascada de conceptos de arriba hacia abajo, pero esto puede ser el elemento o la herramienta para dar incluso hasta una conferencia. Esa es una de las ventajas de poder trabajar un mapa conceptual. Este es un ejemplo de un mapa conceptual y veamos ahora lo que es el ejemplo de un mapa mental. Hago la aclaración, hay mapas mentales muchísimo más complejos que hubiera sido muy difícil poder plasmar en una diapositiva, por eso tomé uno más o menos sencillito. Es un mapa mental muy trabajado, con ilustraciones, con colores, con distintas formas, que hace todavía más atractivo a la vista lo que puede ser la explicación. Entonces aquí yo ya estoy viendo, pero si empiezo a escuchar al expositor también mi capacidad de atención y de interés va a ser muchísimo más amplia porque no estoy manejando o no estoy viendo físicamente, no estoy percibiendo cuadros sin color o algunas otras formas que pueden llegar a relacionarse con algo de aburrimiento, no, todo lo contrario. Esta parte de animación con una mano, con signo de dinero, con una persona en pleno movimiento,
con algunas fotografías, por ejemplo, ahí habla de la arquitectura, yo quiero pensar que son algunas ruinas, parece ser que son griegas, y algunos otros elementos, bueno, pues entonces a mí ya me llama más la atención y en ese momento puedo estar más concentrada en la explicación. Aquí habla de las ciencias de la cultura, por ejemplo, de la filosofía, la economía, la psicología, la arquitectura, la música, la pintura, la historia y para terminar, la gastronomía, bajo una idea, ciencias de la cultura. Son los dos ejemplos de miles de ejemplos que ustedes pueden encontrar, repito, de cómo formar un mapa conceptual y cómo formar un mapa conceptual. Les comento que dentro de su actividad de aprendizaje de esta sesión tendrán la oportunidad de tener acceso a la información o el procedimiento más bien que ustedes pueden llevar o pueden tomar para desarrollar un mapa conceptual o un mapa mental. Por razones de tiempo, preferí insertarlo en su actividad de aprendizaje y que ustedes tengan esta información también dentro de lo que es el tema de técnicas de estudio. Bien, vamos a revisar en qué consiste la elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos. Un resumen es un texto que se construye a partir de otro, lo que exige la lectura detenida de este último para extraer en él los contenidos esenciales. Hablo de un precedente, lectura de comprensión. Si yo no desarrollé una lectura de comprensión, no podré elaborar un resumen. No debe emplearse, ojo, no deben emplearse las mismas palabras que las que está utilizando la referencia, pero es necesario conservar las ideas del autor. Esto es una de las prácticas comunes, pero malas prácticas que hace el estudiante cuando se le solicita que baje alguna información o que de algún texto pueda hacer un resumen. Lo único que hacen es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y a eso le llaman un resumen. No. Permítanme decirles que esa no es la forma o el procedimiento normal de hacer un resumen. Eso se llama plagio. Lo que tienen que hacer es primero llevar a cabo una lectura de comprensión, escribir con palabras probablemente semejantes o haciendo algunos cambios mínimos en cuanto a lo que es la redacción original para o con el objeto de no perder la esencia o la idea principal del autor, porque luego nosotros hacemos nuestras interpretaciones personales y resulta que no tienen nada que ver con lo que nos está proponiendo el autor. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el momento de hacer resúmenes. No se trata de copiar al 100%, pero sí se trata de conservar las ideas básicas o principales del autor precisamente en esa lectura. Generar una síntesis que sea coherente y comprensible para que sea también fiel al original, justa en cuanto a la interpretación de sus contenidos y también que sea evidentemente clara en la redacción. Resumir documentos, resumir lecturas de comprensión, repito, no es fácil, pero la práctica les va a ayudar mucho y entonces cuando ustedes se enfrenten a una lectura, por muy compleja que ésta sea, el resumen puede resultar muy sencillo si ya empezaron a tener experiencias previas en la elaboración de estos documentos. Continuamos diciendo que cuando se elabora un resumen hay que identificar el tema principal y también los temas alternos, las palabras clave y los enunciados clave. También ayuda esta elaboración de resúmenes a aplicar algunas de las siguientes operaciones. Nos ayuda mucho a cancelar información que no sea relevante. En un lenguaje coloquial nos ayuda a quitar la paja o muchas de las palabras o ideas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy buscando o de lo que yo pretendo rescatar del autor. A lo mejor son ideas muy precisas o ubicar palabras claves, precisamente por eso requerimos palabras claves o enunciados claves, que cuando no los encuentro en un párrafo o en un determinado número de páginas, pues sea capaz de cancelarlo.
hay que seleccionar las partes esenciales del texto para precisamente rescatar esa información. También una de las operaciones que nos enseñan en cuanto a la elaboración de resúmenes es la generalización o el generalizar, que sustituye una serie de palabras por una que tenga significado generalizador. Y es ahí donde precisamente estamos cambiando un poquito la redacción de la información sin perder la esencia o la idea principal que está plasmando el autor en su escrito. Y la operación de construir, que es tomar información del autor en un esquema de contenido mucho más amplio, en lugar de hacer referencia a textos sumamente precisos. ¿Okay? Y bueno, eso sería algunos tips para manejar o para la elaboración de resúmenes. Ahora veamos qué es un esquema. Y aquí también les estoy manejando un ejemplo de lo que es un esquema. Es la expresión, y lo dejé tal cual, gráfica de un subrayado. También una forma de resumir escritos es a través de subrayar frases o palabras claves que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y también los detalles del texto. Permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y también analicemos para fijarlos mucho mejor en nuestra mente. Yo creo que leer un par de hojas, un par de páginas de un libro, de un escrito, de un documento X y plasmarlo a través de un esquema es muchísimo más fácil que tener que hacer esa parte de interpretar lo que nos están diciendo, desde lo que es una idea principal hasta lo que pueden ser los detalles de texto, muy trabajado en una forma muy detallada, muy sutil, muy bien identificada. Poder identificar precisamente esas ideas y entonces trabajarlas a través de la elaboración de un esquema. Ahí les puse un ejemplo para que lo vean con detenimiento de lo que es un esquema. Ahora veamos de forma muy sencilla cómo realizar un esquema. Hay que primero hacer una lectura a nivel comprensión y realizar un correcto subrayado para jerarquizar bien esos conceptos. Esto es, que mi subrayado me ubique ideas principales, ideas secundarias y detalles del texto que yo pueda requerir para elaborar ese esquema. También, precisamente, hay que utilizar o emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalle y de forma breve y precisa. También aquí es importante que se empiecen a usar expresiones o palabras muy propias y, bueno, obviamente repasando los epígrafes, los títulos y los subtítulos del texto para no perder la idea principal que nos está plasmando el autor. Dice, atendiendo a que el encabezamiento del esquema expresa una forma clara de idea principal y que entonces esa idea principal, bueno, pues nos permita ir descendiendo a esos detalles que finalmente me van a enriquecer esa idea principal. Por último, hay que elegir un tipo de esquema, el cual se va a realizar. Y aquí yo les puse, por ejemplo, también un esquema con una fotografía. Y en esa fotografía, ese esquema nos está diciendo las partes de ese tenis, cuáles son sus funciones, la idea principal y la idea secundaria o la descripción de ese tipo de material o para qué está, cómo fue diseñado ese tenis y qué es lo que representa precisamente ese diseño en particular. Revisemos ahora lo que es un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico también nos habla de un resumen a nivel esquematizado o un resumen esquematizado, pero tiene la ventaja de permitir visualizar la estructura y organización del contenido expuesto en el texto. Esto es, un cuadro sinóptico es todavía muchísimo más trabajado con base en el texto. Permite definir la forma como se encuentra organizado un escrito, sus elementos principales y la manera como se está organizando. ¿Sí? Trabajar con un mapa conceptual es distinto a trabajar con un esquema y también un cuadro sinóptico. Yo diría que un cuadro sinóptico es todavía un poquito más complejo y es todavía rescatar más información y conservar más información del texto o del documento que se está
leyendo. Y bueno, aquí algunas recomendaciones de la forma en cómo podemos nosotros elaborar precisamente un cuadro sinóptico. Hay que comprender, dice nuestra diapositiva, dos etapas importantes. Primero, la determinación de los elementos esenciales del contenido y la representación esquemática de las relaciones existentes entre esos contenidos. Me voy a la anterior. Y entonces aquí estamos viendo precisamente esa parte principal relacionada con las partes secundarias. El procedimiento para cumplir con lo anterior conlleva a los siguientes pasos. Primero hay que determinar las ideas centrales del texto. Estamos hablando también de un resumen sobre un texto. Para esto se utilizan las reglas para la elaboración de resúmenes que se consideren pertinentes. El subrayado de palabras claves, ideas secundarias, detalles del texto, etc. Relacionar los elementos esenciales del texto de manera que se puedan organizar, ¿sí? Regreso a las dos anteriores. Aquí está esta organización y es una organización donde las características estáticas nos están dando todos bajo una misma idea, ¿ok? Relacionar precisamente estos elementos de manera de esa organización y ese es un ejemplo. Y luego, dentro de un escrito, pues hay que identificar también elementos como los supraordinarios, que son elementos generales que incluyen otros particulares y los coordinados que tienen el mismo grado de generalidad, pero no se incluyen en otros. Hay un tercero que se llama subordinado, que son los elementos más particulares que se encuentran englobados dentro del primero, que es el supraordinario. Y para terminar, bueno, pues hay que elaborar el esquema que refleja las relaciones de los elementos esenciales del contenido, representar las relaciones que existen entre los elementos supraordinarios, coordinados y subordinados identificados previamente en el texto. Puede sonar un poco complejo o puede sonar un poquito complicado. Yo los invito desde este momento a que ustedes tengan la oportunidad de leer con un poquito de más calma cómo hacer mapas conceptuales, cómo hacer mapas mentales y cómo hacer esquemas o cómo hacer cuadros sinópticos. Insisto, no es lo mismo. Son técnicas de estudio, son herramientas también que nosotros podemos estar utilizando de una manera constante, pero que la base es precisamente trabajar una lectura de comprensión. Y veamos, por ejemplo, la ilustración de nuestra diapositiva. Ellos están partiendo, si ustedes ven, de izquierda a derecha, sobre una determinación, una humanización adecuada, dice el cuadro, relacionada con la ventilación adecuada y con una prevención de enfermedades, con un EPP adecuado y suficiente, buscando una administración de emergencias, una prevención y combate de incendios. Y si yo relaciono en este momento esos términos sin ver lo que a continuación viene en ese óvalo con información, pues estamos hablando de algunos elementos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Y aquí dice higiene y seguridad ocupacional adecuada. Y ese término también me están llevando con una flecha a una serie de puntualizaciones que dice que cuando hay una higiene y una seguridad ocupacional adecuada, bueno, pues entonces tengo menos estrés, más comodidad en realizar tareas, menor preocupaciones de accidente, mayor seguridad en las tareas de riesgo, menos accidentes y menores costos. Esto me lleva a una mayor eficiencia y también a un mejor desempeño laboral. Esto debe venir básicamente de un documento o de una lectura en donde se identificaron precisamente ideas supraordinadas, coordinadas y subordinadas que se relacionaron precisamente a través de niveles y a través del uso de flechas. Este uso de flechas, ese uso distinto de formas geométricas son las que me están dando precisamente la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, bien, para cerrar con esta sesión, hagamos un breve recorrido de lo que vimos desde un principio. Recordemos que las técnicas de estudio, pues son todos estos elementos, todas estas herramientas que actualmente ya tenemos a la mano para entonces poder trabajar más adecuadamente
esta parte del estudio. Yo quisiera puntualizar y quisiera hacer una reflexión con ustedes antes de terminar. Lo que acabamos de ver son algunas de las muchas formas que ustedes tienen para poder estudiar y apropiarse de los conocimientos que van a adquirir en el transcurso de la carrera de mercadotecnia. No me gustaría que esto se prestara a mucha confusión o que desde este momento se predispusieran a decir que son herramientas o técnicas tal vez muy avanzadas o muy complejas o muy difíciles de comprender. Sí lo pueden ser cuando no se conocen. Si ustedes ya tienen un conocimiento previo o la experiencia de haber trabajado con cualquiera de estas herramientas, desde este momento yo puedo suponer que ustedes ya saben cuáles son las idóneas por su estilo de estudio y por sus adecuaciones o por sus formas distintas de pensar y de procesar la información. También podría darse el caso de que haya alguien que nunca las había visto, pero que no sabían de lo que se trataban o para qué se utilizaban y pueda generar un poco de más confusión. Es aquí donde precisamente manejamos ese aprender a aprender. No se queden solamente con esta información que les estamos proporcionando a través de esta sesión. Busquen, trabajen, pregunten, oriéntense en algunos otros documentos, en algunos otros libros, busquen información todavía más amplia si es que no les ha quedado clara esta información sencilla y concreta que se les está presentando, para que entonces realmente tengamos frente a nosotros esa transformación de la que hemos estado platicando desde las primeras sesiones y realmente estemos en la posición de aprender a aprender. Vimos la lectura de comprensión, vuelvo a repetir e insisto, señoras, señores, es básico que ustedes enseñen a desarrollar lecturas de comprensión. En mi experiencia profesional trabajando con pedagogos, hubo una persona que nos sugería que cuando se tiene dificultad para abordar esta lectura de comprensión, había por ahí una práctica muy sencilla, comprar cuentos infantiles. Los cuentos infantiles son fáciles de leer, porque traen las letras mucho más grandes y traen ilustraciones. Y esto hace que la mente, que nuestro proceso de lectura sea todavía más sencillo y mucho más ameno. Yo entiendo y sé que hay personas que no les gusta la lectura o que se les hace muy complicada o muy cansada. La idea o mi recomendación sería que empezaran a hacer lectura de comprensión en estos sencillos cuentos. Me van a decir, oye, pero ¿cómo crees que voy a ir a robarle el cuento a mi hija que le leo todas las noches? Yo les puedo asegurar que se lo leen, pero se los leen en automático. Si ustedes se sientan a hacer una lectura de comprensión, a ubicar cuál es la idea principal del autor que nos está trabajando a través de ese cuento, van a descubrir cosas que no habían hecho. Y entonces cuando nosotros estamos ya dominando esa lectura de comprensión, tendremos ya mucho más facilidad en elaborar resúmenes, mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, cuadros sinópticos u otra forma distinta que tengamos a la mano como técnica o herramienta de estudio para trabajarlo. Espero verlos en la próxima sesión. Hasta pronto.